Vamos de inmediato a darle la bienvenida al doctor Eduardo Gottuso, profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia, además investigador, nos ha estado orientando durante todos estos meses de campaña, no solamente de campaña, de pandemia, perdón, que además se confunden con los protocolos que tendrán que tener los candidatos en campaña. Pero primero, las medidas que se han adoptado, las que se han anunciado, y de qué manera podemos mejorar el impacto que tuvo por lo menos en la primera ola, ¿no? Doctor Gottuso, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica. Muchas gracias por estar con ustedes. Sí, bueno, habría que pasar rápidamente a tu pregunta, y yo diría que lo primero que hay que reconocer es que en los siguientes días puede haber una mayor transmisión familiar. Es decir, vamos a estar más juntos, la gente no va a salir, y en los primeros días podría haber, digamos, una mayor transmisión familiar del COVID. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es educarnos para qué hacer en la casa. Y lo primero que hay que hacer es que si alguien es sospechoso, deberíamos aislarlo inmediato, o sea, significa que todos van a usar mascarilla y esta persona tendrá que dormir o acomodarse en un lugar donde esté totalmente aislado hasta donde sea posible. La segunda cosa que hay que hacer es saber cómo buscar para tener un diagnóstico, y yo creo que es importante que uno se organice, así como nos organizamos siempre para los terremotos y todo lo demás, saber qué pasaría si alguien en la casa se pone sospechoso. La tercera cosa que yo recomendaría rápido es tener oxímetros para esa condición, incluso hay gente que se puede prestar, etcétera, para buscar signos de alarma. No queremos que la gente fallezca en su casa, de tal manera que se debe organizar estos días los oxígenos comunitarios. Es decir, hoy en día el programa Respira Perú, que felizmente he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, obviamente este grupo de voluntarios a través de las iglesias y las ciudades de industria están ayudando muchísimo con las plantas y con los oxígenos comunitarios, de tal manera que reducimos de manera importante esa opción. Y hay que saber organizar con la propia comunidad, con las alcaldías, etcétera, para tener ese oxígeno comunitario cercano a donde uno vive. Y finalmente, tener signos de alarma, es decir, si uno tiene una saturación que comienza a bajar, esa persona tiene que ir a un hospital. Antes se morían de 12 a 15% en casa, en la primera ola, y eso es inaceptable. O sea, esas personas no deben llegar tarde. Y aquí un mensaje importante, Mónica, muchas veces los porteros, y yo tuve una queja la vez pasada con la gente de seguro y la gente de mi propio hospital, que decían, no, tiene 90, no, aquí se entra cuando usted tiene 85. Ya el grupo Cayetano ha demostrado que cuando uno tiene una falla, digamos, ya uno tiene que entrar con 90, 91, es decir, no hay que esperar que se deteriore más para recién hospitalizarlo. Entonces los hospitales tienen que garantizar que los porteros no sean un filtro negativo de esta condición. Pero no es una decisión solo de los vigilantes, me imagino que hay una orden que les dan a partir de una situación determinada, o sea, el llamado también es a quienes manejan estos hospitales, ¿no? Por supuesto, y además tienen que garantizar que digamos que los guardianes o los porteros o los guachimanes tengan normas claras. Yo te digo porque me llamó la atención el otro día que en mi propio hospital le dijeron, no, usted tiene 90, todavía no entra, con entre 85, yo tuve que llamar de inmediato a las autoridades y decir, oye, vayan a mirar lo que está pasando. Si ya hemos demostrado que mientras más baja sea la saturación, el pronóstico de vida es peor. Así que, por favor, lleguemos temprano para dar el oxígeno. Y finalmente, felizmente Respira Perú ha conseguido creo como 2.000 de estos equipos que son de alto flujo, que no entras a un respirador, sino entras a un sistema de oxígeno de alto flujo, lamentablemente es de un solo uso, pero digamos habrán 2.000 personas que podrían entrar al respirador y ahora van a entrar a estos sistemas previos a los respiradores, porque entrar a un respirador significa que cada respirador tiene 2 personas al mes, no da más. O sea, se hospitalizan 15 días, 18 días de promedio. Y finalmente en la casa hay que vigilar a las personas de alto riesgo, personas de edad, los diabéticos, los hipertensos, los obesos.
hay que cuidarlos porque ellos son los que van a ir mal. Así que estos son los primeros mensajes que yo haría para qué hacer en la casa, que sería mi primera respuesta, Verónica, a tu pregunta. Doctor Gotuso, buenos días, muchas gracias por los consejos que nos ha dado sobre la prudencia que debe tener dentro de los hogares en los que estamos ahora obligados a pasar los próximos 15 días. Pero yo quisiera que nos diga algo también como infectólogo sobre lo que se podría hacer para conocer cuanto antes el estado de las poblaciones y los barrios. ¿Por qué no se ha recurrido generalizadamente al testeo y a medidas preventivas que nos permitan no tener que esperar que la infección sea declarada para que intervenga el Estado? ¿Qué recomienda, después de haber hecho recomendaciones a los ciudadanos, qué es lo que recomienda que cambie como práctica preventiva del Estado? Fernando, yo quisiera hacerte este comentario. Primero, que esta pandemia tiene obligaciones de las autoridades, pero tiene obligaciones de la familia y obligaciones personales. Y yo creo que ahí todavía no hemos podido calar en profundidad. Ustedes hacen los esfuerzos todos los días. El programa tiene el lujo de hablar 6-8 horas al día de la pandemia por expertos de todos los tipos, de todas las provincias, y todavía no calamos. Porque yo una de las cosas que diría, tenemos que educar, pero que además esa educación se transforme en un instrumento. Por ejemplo, hoy en día las iglesias tienen su tema, los profesores, los maestros, los alcaldes, etcétera, se pueden hacer cosas muy valiosas. Y yo siempre traigo a mención lo que ha hecho Alberto Tejada en San Borja. ¿Qué han hecho? En cada distrito han identificado las personas que viven solos, ancianos, etcétera. Segunda situación, el Ministerio de Salud no abrió, los consultorios de la zona, porque no abrió el primer nivel. La municipalidad abrió 2 consultorios, donde había personal y podían hacer algunos análisis, que hoy en día también pueden hacer. Finalmente, hay que educar con todos los instrumentos. Ustedes recuerdan que había 1 millón de computadoras para el colegio. ¿Cuántos mensajes de salud le pasamos a los chicos? Que los chicos se vuelvan defensores, sean los guardianes de la salud de su familia. Un muchacho de 15 años es un soñador, quiere que nadie se enferme, etcétera. Enseñémonos a ellos cómo trabajar en la familia para que sean responsables. Eso de usar la mascarilla, oye, tienes que ponerte bien la mascarilla, que es el primer defecto que yo veo. Mucha gente, casi la cuarta parte, no cumple con esa condición, que es niño. Se pone la mascarilla debajo de la nariz, se la quitan para hablar por teléfono, etcétera. Es decir, esos pequeños defectos son muy graves. Y yo diría que esa es una manera de prevenir de manera importante, que hagamos una conciencia de qué hay que hacer. Hay gente que me dice, no, doctor, yo le llamé la vez pasada, atención a una persona y me insultó. Bueno, pero las otras personas que lo defiendan de los insultos. Es decir, que la comunidad misma entienda que tenemos que trabajar juntos para que nadie quiera molestar a otra persona, sino le hago recordar, miren, estaba mal su mascarilla, etcétera. O sea, yo diría que todavía no hemos podido calar entre todos, pero debemos usar más instrumentos. Sí. Por ejemplo, las iglesias tienen un peso enorme en la cultura popular, todas las iglesias, y yo creo que deberíamos usar los profesores universitarios, las facultades de medicina, los maestros de los colegios, todos ellos que ayuden dando mensajes que sean simples, adecuados y que ayuden a la comunidad. Sí, es una decisión, digamos, de grupo, evidentemente de organización, pero también tiene que haber un liderazgo necesario para interconectar estos esfuerzos. Ahora, sobre el 1 millón de iPads que iban a llevar, no sabemos si exactamente han llegado o no, porque esa es una información que no ha sido todavía terminada de desarrollar. Pero, doctor Gotuso, le vamos a pedir unos minutitos para regresar con más preguntas sobre las medidas adoptadas por el gobierno, anunciadas por el presidente Sagasti. Ya regresamos. Gotuso,
para conversar sobre las medidas que ha adoptado el gobierno y que serán aplicadas a partir del domingo 31 de enero. Estamos hablando de un encierro total en las regiones que hay nivel extremo, entre los que están Lima Metropolitana, Lima Región, el Callao, y está también Apurímac, Ica, Huancavelica, Junín, Huánuco, Pasco y Ancash. Carlos tenía una pregunta pendiente. Adelante, Carlos. Sí, gracias. Buenos días, doctor Gotuso. Buenos días, Carlos. En realidad, dos consultas muy concretas. Número uno, ¿usted cree que 15 días es un tiempo, digamos, prudente para esperar posible baja, Dios quiera que sea así o no, en el número de contagios y fallecidos? O sea, en 15 días, en 2 semanas, veremos resultados. Y en segundo lugar, hay muchos que consideran que si la situación es tan grave, ¿por qué esperar hasta el domingo? Y que debe aplicarse inmediatamente. ¿Usted está de acuerdo con esta posición? En realidad, yo creo que hay que dar unos días para que las familias se organicen. O sea, no es fácil que te digan un día tal y tú pares de hacer todas las actividades. Creo que hay que darle tiempo por 2 o 3 días a las personas para que se organicen todas las cosas que sean necesarias. A mí me parece correcto porque en realidad es el domingo a las 0 horas, o sea, es el sábado en la noche. De tal manera que digamos, uno tiene 2 o 3 días de organizarse bien, que me parece una situación prudente. Recuerda la vez pasada, cuando se hizo el domingo y se aisló todo, mucha gente tuvo muchísimos problemas para trasladarse, etcétera, que crearon más problemas. De todas maneras, sí, es una opción que me parece importante. Tu segunda pregunta o tu primera pregunta no es fácil de resolverla. Ojalá que se vean resultados. Sin embargo, no estamos seguros si 15 días serán suficientes. Nadie puede adelantar, y para eso yo creo que los peruanos tenemos que invocar todos a trabajar juntos para reducir eso. O sea, a nadie le gusta estar en cuarentena. Yo siempre he sido poco amigo de la cuarentena, en contra de mi colegio, el colegio médico, que sí insistía, porque aumenta la informalidad, crea muchos desórdenes neurológicos, psiquiátricos, mucha ansiedad, mucha agresividad, etcétera. Pero claro, llega un instante en que no hay forma de hacer. Es como cuando uno ve una gangrena en un pie, no hay más que hacer una amputación. ¿Qué vamos a hacer? En este momento pasa lo mismo. O sea, hay que parar esta ola gigantesca que hay. Yo no estoy seguro si 15 días lo va a hacer. Pero de nuevo, a la pregunta que me hizo Fernando y Mónica, para prevención, la primera prevención es aislar a los casos sospechosos. Esa es la primera medida que yo creo que debe ser vital. Y en segundo lugar, que hagamos el esfuerzo pues de que apenas haya eso, hay que aislar para que no aumenten los casos en la familia. Lo que ha pasado entre Navidad y Año Nuevo es una transmisión familiar extraordinaria, y una transmisión en los grupos que salieron de fiestas y todo, que no terminen ellos. Lo que estamos viendo son los familiares que se transmiten después. Lo adquieres el 1 de enero y comienzas a transmitir el 6 o 7. Tu familiar comienza a enfermarse el 12, 14 y comienza a complicarse el 18, 20 y termina en un respirador el 22 o 23. Esa es la historia trágica de eso que está pasando. Por lo tanto, debe haber claramente una responsabilidad de cuidar a las personas de la tercera edad, ser muy duros en la casa, en el sentido de procurar aislarse un poco, etcétera. Son una serie de medidas relativamente simples, pero que cuestan pues hacerlas, cuestan espiritualmente hacerlas. Yo ojalá que se vean 15 días. Yo tengo una posición incierta sobre qué va a pasar en los siguientes 15 días. Sí, probablemente se tenga que prorrogar. Lo hemos tenido como experiencia en la primera ola, y hoy convergen no solamente lo que ha pasado en diciembre, doctor, y eso seguramente usted coincidirá conmigo, sino que además las variantes han generado que mucho más rápido haya un nivel de contagios extraordinario. Pero por un lado, lo que usted señala, la responsabilidad de cada familia en aislar. Tenemos una situación de mucha desigualdad que se agudiza en circunstancias como esta. Y por otro lado, el Estado tiene que actuar mejor en la contención, porque ya también tenemos como experiencia lo que genera la desesperación, la aglomeración, el hambre y la circunstancia que viven millones de peruanos. Entonces, ahí es donde no tenemos que repetir los errores que hemos cometido en la primera ola, ¿no?
clarísimo, muy de acuerdo, Mónica, porque, por ejemplo, ¿por qué la gente va a los mercados? Los mercadillos en tu distrito pueden ser muy útiles. Ok, en la cancha de fulbito, en el parque no sé cuántos, lunes y jueves, en el otro sitio martes y viernes. Entonces la gente de una sola sitio no se sube a un transporte público, se va caminando, sale más barato, los agricultores tienen capital, pero además disminuimos la transmisión. O sea, lo que claramente transmite es la exposición a las aglomeraciones. Mira, es muy claro lo que ha pasado. Cada vez que hay aglomeraciones, a los 5 días comienzan a subir el número de casos y a los 10 días ya están hospitalizándose. Entonces, lo de los bonos, por ejemplo, los bancos están haciendo un esfuerzo que me parece importante, a enseñarnos a las personas a manejar nuestro dinero desde una computadora o de nuestro celular. Dígame, doctor, ¿el plan Taita funcionó, dejó de funcionar? Digamos, las Fuerzas Armadas deberían tener un rol mucho más activo en la posibilidad de acceder a quienes no pueden acceder a una computadora, y por otro lado entregar el dinero o los víveres de manera directa. Sí, lo que pasa es que ese plan, se comentó, pero nosotros, o yo por lo menos, nunca he conocido cuáles fueron los objetivos para medir cuál fue la respuesta. Ha habido mucho de ese apoyo que fue muy útil en muchos sitios, fue porque era un trabajo entre la municipalidad y el ejército, y entonces era muy bueno poder ayudar a eso. Sin embargo, los resultados de ese plan no lo conozco, pero de nuevo, en cada municipalidad deberíamos mirar dónde están los extremos de pobreza, porque es muy claro que la enfermedad, por ejemplo, en los estudios de prevalencia, cuando tú tienes una persona que duerme solo, más o menos es 30% de infectados. Pero si en la misma habitación duermen 3, 58% de infectados. Quiere decir que en los sitios donde la gente es más pobre y tiene que tener poco espacio, hay una mayor transmisión. Entonces hay que tener mayores cuidados en esas poblaciones, o sea, reforzar bien las normas en esos sitios y facilitar, como dices, el Estado tiene que responder. Por ejemplo, yo creo que en los niveles primarios tienen que abrirse, las municipalidades tienen estos consultorios que son en los hospitales de la solidaridad, que son básicamente consultorios. Todo eso debería estar abierto. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué hace la persona? Se va a la farmacia, que sí está abierta, pero al doctor no lo ubico, no hay un sitio de los médicos. Entonces tiene que haber una atención primaria para esto que estamos diciendo. Si yo me enfermo, ¿a dónde voy? Pregunta que el Estado tiene que responder, ¿a dónde va? Y no hay que esperar que el paciente esté grave para que se vaya a morir a la casa o caminando al hospital. Entonces, eso sí es una obligación del Estado, y eso tiene que ser responsable. Doctor Gotuso. Sí. Quería preguntarle sobre un tema que aparece en el diario Gestión del día de hoy, una encuesta sobre el sobrepeso de los peruanos causados por los meses de pandemia. Se dice que más de 33% de los peruanos habrían engordado más de lo debido, incluso por un promedio de 7 kilos por persona. Este tema es tanto más grave que sabemos que la obesidad es un factor que facilita la generalización del virus una vez que entra al cuerpo, y aparentemente, según esta encuesta, la tasa de aumento de peso en el Perú es superior a la de los países de nuestra región. Quiero saber qué piensa usted sobre esto y qué medidas se pueden tomar habida cuenta de las restricciones que hay. Se nos permite aparentemente solamente salir 1 hora por día a caminar a la calle. La mayor parte de los peruanos viven en lugares estrechos y no está claro si uno tiene derecho o no a salir en bicicleta. Sí, yo creo, este es un punto crítico, no solamente por ahora, o sea, ahora toma una dimensión mayor. El factor de riesgo más importante en gente menor de 60 años de fallecer ha sido obesidad. Estoy hablando de fallecer. Y sabemos claramente que la obesidad ha sido un factor de riesgo muy importante para cualquier infección pulmonar, neumonías, bronquitis, etcétera.
Y en segundo lugar, que es un gran inductor de diabetes, es decir, estos hábitos yo creo que hoy más que nunca ha tomado una dimensión extraordinaria, cómo las personas tienen que ser reconocidas, la importancia de la obesidad, y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Yo te digo porque durante estos meses he hecho enormes esfuerzos de cambiar mis hábitos por esa condición, es decir, para mí se hizo realidad ver personas que tenían riesgo, y he tenido que hacer los esfuerzos de cambiar mis hábitos, bajar 20 kilos de peso porque estaba en un riesgo extremadamente elevado. Es decir, creo que el salir a hacer caminatas, aparte de la tranquilidad y mejorar el estado de ansiedad y de depresión, de estos estados de ánimos negativos, ayuda mucho a reducir. Y yo también me llamó la atención, recuerda que cuando una vez sacaron la idea que los mayores de 70 años no podíamos salir más que una hora, yo protesté en la primera entrevista, decía, no es posible, este es un hecho saludable, doctor. O sea, es necesario aumentar esa actividad. Sí, Doctor, una pregunta muy concreta. Se conoció que una voluntaria de ensayo de la vacuna de Sinopharm falleció. Horas después se dio a conocer que ella había recibido el placebo y no la vacuna propiamente dicha. Esto, para que la gente lo entienda, porque se ha asociado con una posible, falta de efectividad de esta vacuna. ¿Qué queda claro al conocerse que ella recibió el placebo y no la vacuna? Cuando uno entra a un estudio, debe saber cuál es la relación de placebo, no placebo. Todos estos estudios, la mitad de ese estudio recibe placebo, o sea, recibe como agua, y la mitad recibe vacuna. Y eso se explica muy bien en el consentimiento informado. Si ustedes miran, por ejemplo, Pfizer, ¿por qué dijo que tiran 95% o 90%? O Moderna. Durante la época que estudiaron 30.000, hubo 170 casos de COVID en ese grupo vacunado. De ese grupo, 160 habían recibido placebo y 10 habían recibido vacuna. O sea, la vacuna no protegió 100%, sino 90%. Quiere decir que aunque te vacunes, todavía tú puedes desarrollar COVID. En este caso, veo que han abierto el código para poder informar, y esta paciente ha desarrollado COVID porque ella recibió placebo, que esa es una opción. Por eso el que entra de voluntario a estudios tiene que ceñirse a seguir cuidándose, y si tiene COVID inmediatamente tiene que avisar para ser atendido. Yo no conozco el caso, pero yo lo que digo es, en cualquier ensayo clínico existe la opción de que a uno le toque placebo. Esta señora sé que fue vacunada en octubre y ella ha fallecido ahora porque hizo COVID, y lamentablemente de alguna manera ha hecho un COVID muy rápido, y de repente por eso ha fallecido. Pero no ha fallecido por la vacuna. La vacuna, ella no ha recibido vacuna, o sea, ahora sabemos. Y eso pasó en Brasil la vez pasada. Hubo un médico que entró al estudio y él recibió, después se abrió, él falleció por una lesión pulmonar por COVID, y en realidad había recibido placebo. Por eso es que en los estudios uno le dice a las personas, usted puede recibir vacuna o puede recibir placebo. Yo tengo dos personas cercanas a mi familia que están participando en el estudio de AstraZeneca, y no sabemos si han recibido placebo o han recibido vacunas, pero ellos se tienen que seguir cuidando. Bueno, no se lo dice a ninguno de los voluntarios, tenemos efectivamente conocidos, eso es un secreto, está sellado, y en este caso se ha abierto el código como usted señala. Bueno, seguiremos analizando estas medidas, doctor Gotuso. Yo le agradezco mucho a nombre de Ampliación su presencia y sus declaraciones, como siempre. Ya regresamos con más.